Ave María Purísima, les saluda José Nazo Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Y en el día de hoy nos encontramos en este nuevo video que es una entrevista al señor Julio Loredo de Iscue. Él es presidente de Tradición, Familia y Propiedad en Italia y vamos a entrevistarlo en relación a un tema de vital importancia que se está desarrollando este 25 de marzo en relación a la consagración que va a ser el Santo Padre de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Esto hace parte de las profecías de Nuestra Señora en Fátima, que pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, a los tres pastorcitos en sus apariciones en Fátima, Portugal, en 1917. Y a su vez también gana eco a nivel internacional por la gran catástrofe y guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, que nace a partir de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero y ya se va a cumplir un mes de esta guerra, de la resistencia heroica del pueblo ucraniano que ha luchado ahora en contra del ejército ruso, que nos hace recordar también aquellos sucesos que se dieron en el holocausto ucraniano, como se llama, durante la Segunda Guerra Mundial, Holodomor, donde asimismo por una invasión de Rusia a Ucrania murieron 8 millones de personas. El comunismo ruso mató a 8 millones de personas de hambre en Ucrania. Toda esta situación ha levantado nuevamente este tema de la consagración que pidió la Santísima Virgen en Fátima para que Rusia no esparciera sus errores por el mundo y a su vez para que no armara guerras en contra de las demás naciones y de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es un tema de vital actualidad, pues Nuestra Señora prometió la consagración de Rusia a partir de la consagración y a su vez también nos hace otros pedidos más que vamos a hablar con el doctor Julio Loredo en esta conferencia tan importante, esta entrevista que le vamos a realizar. Le invito, antes de continuar, a suscribirse al canal, a dar clic a la campanita para no perderse ninguna solo de las actualizaciones que realiza la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción en relación a estos temas tan importantes a nivel internacional. Si quiere ver más entrevistas, por favor, suscríbase al canal, dé clic en la campanita y comparte este video con más personas porque es muy importante. Pues, como vamos a ver más adelante en esta conferencia, que está muy interesante, le invito a verla hasta el final. No es solo la consagración de Rusia lo necesario para lograr el triunfo del Inmaculado Corazón de María. No es solo la consagración de Rusia. Nuestra Señora nos pidió muchas cosas más. Han habido a su vez también 4 consagraciones ya de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Esta sería la quinta, sorprendente. El señor Julio va a abordar este tema también. Y sobre todo, ¿qué significa también estar consagrado al Inmaculado Corazón de María ahora que lo va a estar Rusia y Ucrania? Y teniendo conciencia que el Ecuador, eso vamos a hablar ya para el final del video, está consagrado también al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, una de las primeras naciones en ser consagrada. ¿Cuál es la gracia del Ecuador? ¿Qué significa todo esto? Lo invitamos a verlo en esta entrevista. Bueno, el día de hoy, como mencionamos al inicio de este video, nos acompaña el señor Julio Loredo de Iscue, desde Italia. Él nos acompaña el día de hoy. Él es presidente de Tradición, Familia y Propiedad en Italia y a su vez también ha escrito varios libros, entre uno de ellos más recientes es La Milicia Angélica. Otras veces ya lo hemos tenido en el canal aquí al doctor Julio Loredo y a su vez también nos va a hablar de este tema tan importante de la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia, pues el doctor Julio lleva hace mucho tiempo ya estudiando el problema de Nuestra Señora de Fátima, las revelaciones, lleva mucho tiempo difundiendo esta devoción también, es un gran estudioso del tema y a su vez ha realizado varias conferencias sobre esta misma cuestión en varios países del mundo, incluso hasta en la propia Rusia. Él ha dado este tipo de conferencias y es un gran experto en este tema tan importante ahora como es la consagración de Rusia que se está dando este día 25 de marzo. Pues bien, señor Julio, sea usted bienvenido aquí al canal de Tradición y Acción y es un honor tenerlo aquí con nosotros.
Para mí es un honor, para mí es un gusto siempre hablar para este canal. Muchísimas gracias, señor Julio. Una de las principales preguntas que queríamos hacer en función de la introducción que se dio es, bueno, ¿qué es lo que propiamente pedía Nuestra Señora en Fátima en relación a esta consagración? Nosotros sabemos que este pedido de consagrar Rusia, y ahora también el Santo Padre ha añadido Ucrania al Inmaculado Corazón de María, viene de un pedido expreso de Nuestra Señora en Fátima en 1917 a los tres pastorcitos. ¿Qué es lo que Nuestra Señora pidió? ¿Por qué lo pidió? ¿Qué es lo que está alrededor de este tema de la consagración en función de las revelaciones de Fátima? Para entenderlo, para entender la consagración, que va a pasar mañana, va a ser mañana, hay que entender un poco, voy a ser muy rápido en esto, hay que entender un poco el conjunto y la esencia de lo que es el mensaje de Fátima. La Virgen en Fátima, en 1917, 6 apariciones del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, ella mostró una situación de pecado, una situación de crisis, una situación de pecado, una situación de decadencia de todo el mundo. Esta situación de decadencia, de pecado, de crisis, etcétera, era sea a nivel individual, sea a nivel colectivo, el llamado pecado social. En el secreto de Fátima, que después uno habla primer secreto, segundo secreto, tercer secreto, en realidad es un secreto compuesto de 3 partes, como si fueran 3 capítulos. La primera parte es la visión del infierno. Nuestra Señora muestra a los niños, a los pastorcitos, el infierno, y después dice, ¿habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Entonces está hablando del pecado individual. Si la persona muere en estado de pecado, se va al infierno. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si escucharán, si seguirán mis pedidos, se tendrá la paz. Esto es la primera parte. Después, la segunda parte o el segundo secreto, Nuestra Señora cambia de ámbito, ya no habla de las almas singulares, habla de la sociedad. La guerra está, las palabras en español, yo estoy acostumbrado a repetirlas en italiano, por lo tanto puede ser que hierre en una o dos palabritas, pero el sentido del mensaje es ese. Dice, la guerra está por acabar, va a acabar. Es la primera guerra mundial. Pero si no cesarán de ofender a Dios, por lo tanto, dice que ya la primera guerra mundial fue un castigo porque estaban ofendiendo a Dios. En el pontificado de Pío XI viene otra mucho peor. Para impedir esto, voy a venir en futuro, ¿no? Vendré para pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Si escucharán mis palabras, la Rusia se convertirá y tendréis paz. Si no, difundirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. El Santo Padre sufrirá mucho, los buenos serán martirizados, muchas naciones serán aniquiladas. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a la Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un tiempo de paz. Por lo tanto, la consagración de la Rusia se infiere en un contexto de pecado colectivo llamado a la conversión colectiva, ya no solo individual, que si las sociedades tienen que convertirse, si no se convierten, vienen castigos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, comunismo. Después viene el tercer secreto, que es una visión simbólica sobre un aspecto del segundo secreto, no es que agregue nada de nuevo. Entonces, en este secreto, Nuestra Señora dice, yo vendré a pedir la consagración de la Rusia. Entonces, la Rusia como portavoz, como foco de
la crisis de ese momento que era el comunismo y la consagración de la Rusia como un pedido de conversión, sea espiritual, sea social. Y este punto es muy importante. De hecho, en el 1929, Nuestra Señora vino a Sor Lucía y le dijo, es llegado el momento de hacer la consagración que yo había pedido. Y pidió 3 condiciones. Una, que fuese hecha por el Santo Padre. 2, que fuese hecha en unión con todos los obispos del mundo. Y 3, que se mencionase concretamente Rusia. Por lo tanto, ya desde el 29 tendría que haber sido hecha esta consagración. Digamos que tardó unos meses en llegar desde Portugal a Roma, porque en esa época no había internet, las cosas eran un poco más lentas. Yo no sé, no recuerdo en qué fecha exacta llegó en las manos del Papa Pío XI. Pío XI no hizo nada. ¿Por qué? Uno no puede juzgar intenciones, el hecho concreto es que esa consagración no fue hecha. Vino la guerra, como había previsto la Virgen María. En el 42, en plena guerra, por lo tanto un poco como está pasando ahora, en plena guerra y bajo el shock de la guerra, el Papa Pío XII hizo una primera consagración, pero privada, una consagración de Rusia al Corazón Inmaculado. Nuestra Señora se apareció a Sor Lucía y le dijo, esta consagración fue de mi agrado, pero no era lo que yo había pedido, porque no fue una consagración solemne pública en unión con todos los obispos del mundo. En el 52, 10 años más tarde, Pío XII escribió una encíclica, Sacro per Gentes Annos, sobre los pueblos en el este. Hablaba de Ucrania, hablaba de la Rusia. En esa encíclica, de nuevo el Papa consagra a la Rusia al Corazón Inmaculado de María. Pero también aquí no fue hecho en unión con los obispos del mundo. De nuevo, ahí no sé si Nuestra Señora apareció a Sor Lucía comentando esta consagración del 52, pero supongo que el comentario habrá sido el mismo. Quiere decir, fue muy agradable a la providencia, pero no es lo que se había pedido. Después Nuestra Señora pidió que el secreto, el tercer secreto, fuese revelado en el año 60. Papa Juan XXIII decidió de no revelarlo. Poco después, él murió, viene Papa Pablo VI, también Pablo VI decidió de no revelar el tercer secreto. Y toda la cuestión Fátima fue puesta más o menos en silencio. Incluso porque, y esto sería tema para otra conferencia, otra reunión, otro programa, se había comenzado la llamada Ostpolitik del Vaticano, quiere decir la política para el Ost, para el este. Quiere decir la política de aproximación con el gobierno soviético. Nosotros sabemos hoy, en esa época era secreto, pero hoy se sabe que Juan XXIII firmó un acuerdo secreto con Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista de la URSS y por lo tanto el dictador de la URSS, comprometiéndose a no condenar el comunismo durante el Concilio Vaticano II, a cambio de la presencia de observadores ortodoxos, quiere decir agentes del KGB, durante el Concilio Vaticano II. Por causa de esta Ostpolitik, no se quiso consagrar la Rusia, como fue pedido por un grupo de padres conciliares, de obispos, durante el concilio, una iniciativa hecha por el profesor Plinio Correa de Oliveira y firmada por centenas de obispos. No fue tomado en consideración porque esto iba frontalmente contra la Ostpolitik. Muere Pablo VI, pasa muy rápidamente el Papa Juan Pablo I, viene elegido Juan Pablo II y el 13 de mayo del 81
sufre el atentado famoso en la plaza de San Pedro. Él inmediatamente manda traer el tercer secreto de Fátima, se da cuenta que ahí hay algo muy importante para nuestros días, y en el 82 hace una consagración, el Papa Juan Pablo II, pero también individual, también personal, por lo tanto, sin cumplir con las condiciones que Nuestra Señora había dicho. Dándose cuenta de esto, quiso remediar, y en el 25 de marzo, como va a ser mañana, del 84, él convocó a todos los obispos del mundo para hacer la consagración oficial de la Rusia al corazón inmaculado de María. Consta en los corredores, digamos, del Vaticano, que eso era el texto de la consagración que él había preparado. La Secretaría de Estado, dominada todavía por los que hacían la Ostpolitik, borraron la mención a la Rusia. Esto es lo que consta, por lo tanto son voces, yo las doy como uno las recibe. El hecho concreto es que el texto oficial de la consagración, primero no consagraba, confiaba. En italiano hay una diferencia entre affidare, que es confiar, y consacrare, que es consagrar. El texto dice affidare, no consacrar. En segundo lugar, consagra los pueblos del mundo. Y de ahí Juan Pablo II, para poner una mención indirecta a la Rusia, puso de mano propia, y aquellos países, con especial mención de aquellos países de los cuales tú pediste la consagración, pero no estaba mencionada Rusia. Delante de eso, Sor Lucía dijo que esa consagración no había sido válida. Justamente, más allá de la voluntad o de la buena voluntad de Juan Pablo II, aquí yo no estoy juzgando la buena voluntad o la falta de buena voluntad del Papa Juan Pablo II, consta, repito, que él quiso poner Rusia, se lo impidieron en la Secretaría de Estado. El hecho concreto es que no fue mencionada Rusia. Y Sor Lucía, entonces, negó que hubiera sido válida. En el 89, por tanto, 5 años más tarde, Sor Lucía de un día a otro cambió de opinión. Y nadie sabe por qué, y nadie explicó por qué cambió de opinión. Ahora, el hecho que Papa Francisco vaya a hacer de nuevo la consagración con mención de la Rusia y en unión con los obispos del mundo, y él mandó en ese sentido una comunicación oficial a través de las nunciaturas. Tanto todos los obispos del mundo recibieron de los nuncios un pedido oficial. Van a haber obispos que no lo van a hacer, pero ahí ya no depende del Papa. El hecho que el Papa Francisco haya querido hacerla nos da esperanza, es una cosa en sí buena, pero levanta también un punto de duda sobre la validez de la consagración anterior, tanto que hay que rehacer. Señor Julio, entonces, para resumir un poco, en cuanto tal ya se han hecho entonces 4 consagraciones de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y esta sería la 5ª consagración, ¿es correcto, no? Correcto, pero en las 4 primeras siempre faltaba algún elemento. Perfecto. Todo indica que en la de mañana no faltará ningún elemento. Muy interesante. Ahora, en función de eso, no sé si es en esa línea que usted va a ir, Nuestra Señora en Fátima, según lo que escuché en la primera parte de lo que usted nos mencionó, ella quería que se consagrase Rusia para evitar la Segunda Guerra Mundial y para evitar que Rusia expandiera sus errores por el mundo, ¿no? Entonces, ahora, nosotros ya estamos mucho tiempo después de la petición de Nuestra Señora, ya más de 100 años de la petición, pero aún estamos a tiempo para realizar la consagración, porque recordamos, como dijimos al inicio del programa, esto se está haciendo en función de esta guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania también, pidiendo a Nuestra Señora que intervenga.
y una de las condiciones es que si se consagraba a Rusia, y eso también es parte de la pregunta, Rusia se convertirá, dicen las revelaciones de Nuestra Señora en Fátima. ¿Estaremos tarde ya para realizar la consagración? ¿Aún es tiempo? ¿Rusia se convertirá si es que sea la consagración verdaderamente? ¿Qué otros elementos intervienen en esta cuestión, ¿no? Eso es un misterio. Tengamos siempre en cuenta que Nuestra Señora pidió la consagración en el año 1929, cuando Hitler no estaba en el poder, Stalin todavía no estaba consolidado, por lo tanto todo hubiera podido cambiar. La propia Sor Lucía, no recuerdo el año, creo que a fin de los años 70, dijo, un papa consagrará la Rusia, pero ya será muy tarde, como lo fue con el rey Luis XVI. Aquí un pequeño paréntesis. El Sagrado Corazón se había aparecido a esta santa francesa, Santa Margarita María Alacoque, varias veces en el fin del 1600, primeros años del 1700. Y había pedido la consagración del rey Luis XIV, de su familia y de la Francia al al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo en cambio la paz para Francia y el triunfo de Francia en sus empresas. Luis XIV no lo hizo, Luis XV no lo hizo, Luis XVI, cuando ya estaba preso, prisionero, que iba a ser guillotinado, allí la hizo, solo allí, pero fue muy tarde. No pudo evitar la Revolución Francesa, no pudo evitar el ser guillotinado. Entonces, el ejemplo de Luis XVI quedó en la historia como una consagración válidamente hecha, pero muy tarde, y por lo tanto que no tuvo ninguna consecuencia concreta. Es decir, concreta en ese tiempo, es que evidentemente toda consagración en el cielo repercute y eso tiene mucha importancia. La propia Sor Lucía ya dijo que un papa la hará, esto antes que Juan Pablo II la hiciera, pero será muy tarde. Ahora, si ya era muy tarde 40 años atrás, no será muy tarde ahora. Es una pregunta que queda flotando en el aire. Ahora, de otro lado, no podemos hacer volver atrás las manijas del reloj. Es decir, el tiempo ya no vuelve atrás. Nadie, ni siquiera el Papa, puede hacer volver el tiempo atrás. Lo único que podemos hacer es cumplir con lo que la Virgen dijo y ver hacia el futuro. Un otro puntito que usted mencionó, hay gente que con muy buen espíritu, pero un poco ingenuamente, creo yo, piensa que una vez hecha la consagración, inmediatamente viene la paz, viene la conversión de Rusia y todo está perfecto. Recuerden lo que yo dije al inicio, la consagración de la Rusia era uno de los pedidos, una de las condiciones. La otra es la otra condición es mucho más general y mucho más profunda y mucho más fuerte, que es la conversión de las almas. En cuanto no haya conversión de las almas, en cuanto tengamos aborto, leyes en favor de la homosexualidad, laicismo, ateísmo, etcétera, basta encender la televisión para ver la inmoralidad que hay. Mientras tengamos todo esto, la condición esencial que Nuestra Señora pidió en Fátima no ha sido cumplida. Entonces, ¿qué valor dar al acto de mañana? Como dije, al parecer cumple con todas las condiciones que la Virgen dio y por lo tanto va a repercutir en el cielo de cualquier modo. Ahora hay que acompañarlo con una conversión y es por eso que nosotros tenemos que empeñarnos en el apostolado. Muy interesante, señor Julio, porque realmente nos olvidamos de la otra parte del mensaje de Nuestra Señora. Principalmente es la consagración, que es muy importante, como usted dice. Sería este quinto intento, digamos, que la providencia nos está dando para realizar esta consagración. Esperemos que sea del agrado de Nuestra Señora y de ella devenga un gran milagro para cada uno
de esos países que están en conflicto para la humanidad, pero a su vez también tenemos que poner conciencia de lo que usted dice, la conversión que pedía Nuestra Señora, que es lo más importante y que es lo que tenemos que nosotros poner. El Papa ya está haciendo lo que él debería hacer en relación a la consagración, ahora la conversión viene de parte del mundo entero. Eso yo le quería preguntar, nosotros también, analizando un poco el tema de Nuestra Señora en Fátima, se habla de que ella pidió, a su vez, además, para que se dé esa conversión del mundo, una de las cosas que pedía era rezar el Santo Rosario, y hay una práctica que muchos devotos de Nuestra Señora realizan actualmente, que es la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. ¿Cómo es esto, señor Julio? No, exactamente. Primero, Nuestra Señora en todas las 6 apariciones machacaba, por así decir, en 2 puntos: oración y penitencia, y oración concretamente del Santo Rosario. En todas las apariciones dijo: recen el Santo Rosario todos los días. Ahora, esto ya es un primer elemento para juzgar si el mundo eh, eh, ha dado importancia al mensaje de Fátima. ¿Cuántos rezan el rosario todos los días? Después ella dice la comunión reparadora de los primeros sábados. Ella es una devoción que consiste en esto. Todos los primeros sábados del mes habría que hacer una comunión sacramental, quiere decir, no basta la espiritual, una comunión sacramental, y meditar por 15 minutos sobre los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen dijo: hacer compañía a mi hijo durante su pasión. Hacer compañía es meditar sobre eso. Y la confesión, en otra aparición privada a Sor Lucía, la Virgen dijo: esa confesión puede ser una semana antes, una semana después. ¿Cómo pasa con las indulgencias plenarias, que pide confesión, comunión, etcétera, ¿no? Esa confesión puede ser una semana antes, una semana después. Esta devoción es parte integrante de lo que la Virgen dijo: yo vine para establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, que es la misma devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes saben que San Juan Eudes, el famoso teólogo santo francés que trató mucho de la devoción del Sagrado Corazón, él hablaba de el Sagrado Corazón de Jesús y de María, como si fuera un solo corazón. Entonces, la devoción al Inmaculado Corazón de María es la misma, es íntimamente unida al punto de ser la misma con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, eso es lo que Nuestra Señora pidió: devoción a su corazón inmaculado, por lo tanto al Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de esa devoción, la práctica de la comunión reparadora de los primeros sábados y la recitación del Santo Rosario todos los días. Eso, junto con mucha penitencia para la conversión de las almas. Pero esto es la esencia del mensaje de Fátima, ¿no? Muy importante, señor Julio, que nos haga mención de todo esto, porque realmente es complementar todo esto ahora que está nuevamente en la boca de todos y en el pensar de todos, esta consagración que va a haber, esta guerra que estamos viviendo, a su vez también que esto nos traiga todo lo que nos dice el señor Julio Loredo en esta entrevista, que es nuestra verdadera conversión, la penitencia, la oración. Ahora, una de las cosas que yo también quería preguntar, 2 preguntas ya para ir terminando en la entrevista, era una: ¿qué significa estar consagrado? Porque no se puede decir, el Papa va a consagrar Rusia al Inmaculado Corazón, a Ucrania también, pero ¿qué significa propiamente para un pueblo estar consagrado al Inmaculado Corazón de María? En nuestro caso, yo lo pregunto porque el Ecuador fue la primera nación en ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Eso es algo muy bonito, porque esa gracia que rechazó, por así decirlo, Francia, de legítimamente consagrar el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, recayó en nuestro país, donde el presidente mártir, don Gabriel García Moreno, consagró nuestra patria al Sagrado Corazón de Jesús, siendo el primer país públicamente en el mundo consagrado, ¿no?
Entonces, ¿qué significa estar consagrado? ¿Cuál es la responsabilidad de ese pueblo al estar consagrado? Y después de eso, ya pasamos a la otra pregunta, que es esa promesa de Nuestra Señora del por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Qué tiene que significar esto y cuál es la esperanza de los católicos con esta promesa? Nosotros tomemos lo que significa en el lenguaje común, en el lenguaje corriente, la palabra consagrado. Por ejemplo, se dice que un médico está consagrado a su profesión. ¿Qué significa? Que le está dedicado. Dedicación es igual que consagración, tanto que cuando uno consagra una iglesia, el término teológico es la dedicación de la iglesia. Uno está dedicado. ¿Qué cosa quiere decir dedicado? Quiere decir que pone eso en primer lugar. Yo estoy dedicado a algo. Quiere decir que hacemos todo en función de Dios, en función de la Virgen María, en función de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, como hacía don Gabriel García Moreno. Entonces, pues, por ejemplo, tengo que hacer una ley. ¿Esta ley está de acuerdo con la ley de Dios? ¿Esta ley está de acuerdo con el magisterio de la Iglesia? Eso es estar consagrado. Y don Gabriel García Moreno hacía exactamente eso. Yo hombre, joven, digamos, un joven o menos joven, voy a un bar a tomarme un café, a una cafetería a tomarme un café. Oigo una conversación inmoral. ¿Qué hago? ¿Intervengo o no intervengo? Es un deber intervenir y decir, por favor, no blasfemen, por favor, etc. Es decir, yo primero soy católico y en todo lo que yo haga debo pensar primero cuál es el interés de Dios en ese momento. Esto no quiere decir dejar de lado las otras tareas y los otros deberes. Si uno es casado, uno tiene esposa, tiene que cuidar de la esposa, tiene que trabajar para obtener dinero para comer, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que todo está orientado para. Eso quiere decir estar consagrado. Ahora, la consagración, claro, se hace, pero después depende también de que los hombres acepten o no. Uno puede rechazar la gracia. Por ejemplo, cuando dicen que el Espíritu Santo elige un papa. El Espíritu Santo ilumina a los cardenales. Después los cardenales escogen por sí mismos. Hay un matiz ahí que es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, estar consagrado quiere decir que está confiado, está dedicado al Inmaculado Corazón de María en un modo muy especial. Uno se preguntará, bueno, los rusos querrán esto, ahí sería todo otro problema, pero es un deber nuestro hacerlo porque la Virgen lo pidió. El triunfo del Corazón Inmaculado de María. Hay tantas profecías de grandes santos, San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano Kolbe, San Luis Orione, etcétera, etcétera, sobre el triunfo del Corazón Inmaculado de María, que ellos llaman el reino de María. Ustedes vean cómo era el ambiente. Yo conocí Ecuador en el 74 y no lo visito, mea máxima culpa, desde el 78. Yo estoy seguro que si voy a Ecuador hoy, veré un país mucho más avanzado tecnológicamente, con mucho más avenidas, con mucho más carreteras, con mucho más edificios, pero no creo que encuentre un país moralmente mejor del que yo dejé en el 78. Ahora, si en 30, 40 años el Ecuador pasó de lo que era a lo que es ahora, cosas eran en 40 años y en más 40 años, y ese es el proceso de decadencia en el cual está metido todo el mundo, un país un poco más avanzado, otros menos avanzados. Por ejemplo, aquí en Italia
habían, ya no lo son más, 2 gobernadores públicamente homosexuales, pero practicantes homosexuales. Eso, 20 años atrás era imposible. Entonces uno ve que es un proceso de decadencia. Ahora, ese proceso de decadencia, como todos los procesos, va hacia sus paroxismos. Ahora, ¿qué es el paroxismo de este proceso revolucionario de decadencia? Sería el fin de la civilización cristiana y el fin de la iglesia. Ahora, la iglesia no puede acabar, por lo tanto, tiene que venir un momento en que este proceso se revierta y la iglesia pueda volver a ser lo que era. Nuestra Señora del Buen Suceso, ustedes están en Ecuador, ¿no? La iglesia resurgirá cual tierna niña en los brazos de un muy amado hijo mío de esos tiempos, etc. Resurgirá. Quiere decir, ese es el triunfo del corazón inmaculado de María, que no es, como algunos piensan, el reino de los 1000 años de nuestro Jesucristo, que eso se llama milenarismo. Eso no es el triunfo del corazón inmaculado. Ahora, ¿cómo lo podemos pensar? Yo siempre creo que una buena imagen es pensar hoy al revés. Es decir, hoy en día el mal predomina, pero también hay el bien, minoritario, pero existe. Pensemos en un mundo en que el bien predomine y los malos estén en la condición que hoy están los buenos. Es decir, exactamente opuesto, con todas las gracias que eso significa. Y aquí toco el último tema, que es la gracia. Nada de esto se puede hacer sin la gracia divina. Y la gracia se obtiene con oración y con penitencia. Muchísimas gracias, señor Julio. Muy importante aquello, porque esa es la gran esperanza que tenemos todos los católicos hoy en día, de ese triunfo de Nuestra Señora ante la situación que vivimos. En el Ecuador hace poco se aprobó, bueno, se viene dando todo un proceso para aprobar la ley del aborto en nuestro país. Prácticamente ya se encuentra implantado desde hace un año, o sea, está en esta lucha en contra del aborto, ya se aprobó el matrimonio igualitario homosexual desde hace 2 años atrás, y poco a poco se va viendo una decadencia mayor en cuestión de costumbre, en cuestión de leyes anticristianas, y son grandes ofensas que se están cometiendo en contra de Dios. Una cosa, y con esto para encerrar esta magnífica conferencia del doctor Julio, en relación a esta entrevista que estamos haciendo, que ha sido muy gratificante y muy instructiva para podernos poner realmente la situación que nos encontramos, es para mostrar una parte de la revelación de Nuestra Señora de Fátima, donde en el tercer secreto se hablaba de que estaba el ángel de la justicia de Dios con la espada de fuego en la mano, pronto a castigar el mundo. Y lo único que lo detenía era la mano de la Santísima Virgen, o un rayo de luz que salía de la mano de Nuestra Señora, esperando o estando en la expectativa para ver qué hacían los hombres después de sus apariciones, después de los mensajes de ella, después de todo lo que ella quiso revelar pues para la humanidad. Entonces, esa situación nos encontramos porque Nuestra Señora también nos habla de ese gran castigo que ha de venir sobre la sociedad, guerras terribles. Nuestra Señora hablaba, naciones desaparecerán, Rusia expandirá sus errores por el mundo, que después quisiéramos, señor Julio, que nos pueda ayudar con una entrevista en relación de cómo fueron esos errores que Rusia expandió por el mundo, que sería algo extraordinario, porque Sor Lucía ya en los años 70 hablaba que el tercer secreto se estaba dando porque Rusia en la Segunda Guerra Mundial invadió el mundo y ya había expandido sus errores por gran parte de la humanidad. Entonces, todo esto nos deja en la perspectiva que hablan todas las revelaciones marianas también, de esos grandes castigos que van a sobrevenir sobre la humanidad a causa de los pecados del mundo, a causa también de la corrupción humana, y cómo Dios iba a castigar a la humanidad, pero que después de todo eso, Nuestra Señora nos dice, por fin su inmaculado corazón iba a triunfar. Eso es la esperanza que tenemos todos los católicos. Acá Nuestra Señora del Buen Suceso, que está aquí de fondo de cuadro de esta entrevista, ella también nos dice que iba a destronar al soberbio Satanás, lo iba a poner bajo su planta y lo iba a encadenar en el abismo infernal, dejando libre, por fin libre a la iglesia y a la patria de su cruel tiranía. Entonces, esa es la gran esperanza que tenemos, que esta consagración que se vaya a dar pueda ser nuevamente ese eco de los mensajes de Fátima en nuestros corazones,
y también de Nuestra Señora del Buen Suceso, por supuesto, de que si aún es tiempo para la conversión, lo podamos lograr, y que si vienen los castigos, como Nuestra Señora dijo, a causa de los pecados de la humanidad, ella nos proteja y nos guarde, y nos dé esa esperanza de que pase lo que pase, permaneciendo fieles a ella, obtendremos ese triunfo de su Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón de Jesús en nuestra sociedad. También invitar a todos los que nos están oyendo, si han llegado a este punto de esta entrevista, a suscribirse al canal, dar clic en la campanita. No solo vale la pena suscribirse, sino dar clic en la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de nuevas entrevistas que vamos a estar realizando. Vamos a activar nuevamente el canal de Tradición y Acción Ecuador. Esta es una de las primeras entrevistas, van a venir nuevas entrevistas en relación al tema del aborto en nuestro país, temas de actualidad internacional, como este que ya estamos comprometiendo aquí al señor Julio en relación a cómo el comunismo se ha esparcido por diversas ideologías, una revolución cultural que se está viniendo en nuestra época. Y bueno, agradecerles a los que nos están viendo y agradecerles sobre todo al señor Julio, que nos acompaña desde Roma, Italia, donde se encuentra, ya es tarde, ya creo que en la noche, y agradecerle muchísimo por esta excelente entrevista. Muchísimas gracias, señor Julio. No hay de qué, es siempre un gusto, es siempre un placer, y llámeme cuando quieran. Cuando se trata de hacer apostolado, no hay noche que valga. Qué bonito, señor Julio. No sé si le gustaría terminar esta entrevista con unas 3 aculatorias a Nuestra Señora de Fátima, a Nuestra Señora del Buen Suceso, para terminar. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. No hay de qué. Un saludo a todos.